continuación tiene la palabra el doctor José Roberto Acosta. Él es economista y abogado, es docente de CESA de la universidad y es columnista del Espectador y es comisionista de bolsa y además es miembro de la Red de Justicia Tributaria. Muchas gracias, Doctor senador Robledo, a todos los asistentes. Y aquí, tristemente, vengo a manifestar la inconformidad que hay en bolsa con la acción de Pacific Rubiales. Aquí hay un típico ejemplo de la traición a la confianza inversionista hecho por esta compañía a los fondos administradores de pensiones, a las personas naturales y jurídicas que compraron acciones hace ya varios años, a los fondos de inversión colectiva, ahorro de los colombianos que desapareció. Una acción que costaba hace 5 años 60.000 pesos y que hoy está en 5.600, se robó ya 5.670, a $2 americanos. El problema de esto es que no es un tema petrolero, aquí es un tema financiero y jurídico. Esta empresa tiene una característica en sus estatutos y es que pueden emitir infinidad de acciones. Existe una cláusula bien simpática desde el punto de vista jurídico que todavía no me la han podido explicar, y es que tiene un número ilimitado de acciones ordinarias sin valor nominal. ¿Qué quiere decir? Si yo soy dueño de una torta de 5 pedazos y un pedazo es mío, soy dueño del 20%. Si esta empresa emite 5 acciones más, ese 20% ya es solo el 10%. Se ha desaparecido la mitad de mi patrimonio. Pues Pacific Rubiales desde el 2009 ha emitido acciones por valor en pesos cercano a los 4,5 billones de pesos. Deberíamos proponerles que nos ayuden a financiar las 4G, porque eso es prácticamente el valor de Isagen. Todo eso, ¿no? Lo cierto es que estos señores de Pacific hicieron esta maniobra sin que la Superintendencia Financiera pudiera hacer absolutamente nada. Las respuestas de la Superintendencia Financiera han sido, qué pena, ellos están listados en la Bolsa de Toronto, es jurisdicción de Canadá y me abstengo de dar cualquier opinión al respecto. Esa traición a la confianza inversionista en aras de la confianza de un gran inversionista que mueve medios de comunicación, pues obviamente está atentando contra el interés nacional. Adicionalmente, los problemas de gobierno corporativo llegaron a tal punto que cuando las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, se reunieron para ir a la Asamblea de Pacific y solicitar puesto en junta de Pacific y tratar de inmiscuirse en la forma en que internamente se reparten esas acciones nuevas, fue rechazada la intervención de las AFP. Esto las obligó a vender acciones de Pacific, es decir, yo no quiero estar más ahí. Ya de por sí hubo pérdidas enormes por cuenta de esas inversiones y las AFP se han retirado sustancialmente de sus posiciones en Pacific Rubiales. ¿A quién le entregaban esas acciones nuevas? Eso es lo llamativo. Solo a 31 personas. Está en un listado que le solicité a la superintendencia, lo remitió Pacific. Solo 31 personas naturales son beneficiarias con Alfa, es la única persona jurídica del listado, Alfa de México. Eran beneficiadas o son los famosos insiders de este tipo de beneficios económicos. Y lo interesante es que se les daban a $1 o a $2 como regalo o como remuneración laboral. Entonces, cualquiera de estos CEO o directores de la compañía cogían eso a $2, iban a bolsa y la vendían a 20. Una ganancia enorme. ¿Ah? O sea, ni actividades ilícitas dan esa rentabilidad. Y lo llamativo es que no pagan impuestos. Nuestra normatividad dice que en bolsa la compra y venta de acciones es exenta de impuestos. O sea, usted lo que se gana en acciones no paga impuestos. La base gravable o la base líquida no es sujeta a impuesto de renta. Sin embargo, en esta maniobra, lo que hace Pacific es remunerar como una relación laboral a sus directivos, darles la acción en contraprestación de esa relación laboral, de tal suerte que el origen de esa acción no es un origen bursátil, es un origen de otra naturaleza.
y aunque las vendan en bolsa, fíjense que las dos puntas no son bolsa contra bolsa, sino relación laboral, remuneración, y las realizan a 10, 8, 20 veces su valor en bolsa. Ese rango de ganancia debe ser sujeto a impuesto de renta, algo que la DIAN todavía no tiene claro. Y en este tema llama la atención algunas cifras. La deuda de largo plazo de Pacífico Rubiales a septiembre del año pasado ascendía a 4.640 millones de dólares. Si ustedes cogen todas las acciones de Pacífico hoy al precio en bolsa, el valor de la compañía no supera los 700 millones de dólares. Entonces, debe 4.500 millones, pero solo vale 700 en bolsa. Hay una frase y es que nadie sabe más que el mercado. Yo no soy experto en las tecnologías de extracción. Ellos nos invitaban en helicóptero y jet privado para conocer los pozos. ¿No? Porque pues, de pronto uno en la 72,7 en el Wall Street colombiano, no nos importa untarnos de petróleo, a nosotros nos interesa son las cifras y leer lo que hay detrás de esos números. Y en últimas lo que concluíamos es que esta empresa está en unos problemas económicos enormes y Ecopetrol mal haría en contratar con una empresa de este talante. Si la empresa vale 700 millones de dólares en bolsa, déjenme decirles que hay un rubro por allá en el balance de goodwill, buen nombre, en el que valoran ese goodwill en cerca de 500 millones de dólares. Y si el buen nombre, pues de pronto no vale eso, para mí no vale eso, pues probablemente los 700 millones de dólares que vale en bolsa sigan cayendo, afectando a los ahorradores colombianos. Ante la impasividad de la superintendencia, que repito, ha dicho, es un tema de Canadá, yo no me meto ahí, pero eso no se lo dicen a los ahorradores. Hasta hoy día, algunos inversionistas se han dado cuenta que aquí ¿quién podrá defenderme? Si la superintendencia no los pudo defender en Interbolsa y en otros escándalos financieros, en este sí que menos. Y para rematar, en el breve tiempo que me queda, quiero poner de presente que desde las investigaciones que en el 2011 adelantó la DIAN a las oficinas de Pacífico en la 9ª con 110, en donde 50 funcionarios entraron a buscar en sus libros alguna inconsistencia, no se ha dado respuesta a esa investigación fiscal. Lo cierto es que los recaudos por concepto de evasores se incrementaron sustancialmente en el 2012 y en el 2013. Y la cifra de aumento fue cercana a los 3 billones de pesos. Solicité a la DIAN en un recuento histórico con elementos noticiosos. Dígame en qué terminó eso. Dígame si hubo sanción a Pacífico Rubiales. Dígame si no hubo sanción a Pacífico Rubiales por evasión. Entonces, la DIAN simplemente decía, no hubo evasión, nunca lo encontramos nada malo. La respuesta es no. Pero si es sí, dígamelo. Y si es sí y está sujeto a reserva tributaria, pues dígamelo. Dijo sí, está sujeto a reserva tributaria. Así que valdría la pena que esa reserva tributaria protegida constitucionalmente se tenga en cuenta en un momento dado de si contrata con el Estado, que se vuelva un tema de interés nacional, se levante esa reserva para determinar si Pacífico Rubiales no está dentro de la lista de evasores confesos en materia tributaria. Si no lo está, perfecto, pero si lo está, es importante que en el Congreso se tenga ese elemento de juicio y que Ecopetrol tenga ese elemento de juicio para contratar con una empresa que explote un activo que es de todos los colombianos. Para rematar entonces, esto es prácticamente una denuncia de cómo la confianza inversionista se traicionó y la herramienta con la que se traicionó esa confianza inversionista en la bolsa de valores se llamó Pacífico Rubiales. Las pérdidas son enormes, ya parece, ha habido hasta matoneo judicial con los pocos medios de comunicación que se atrevieron a denunciarlo, y ojalá estos elementos de juicio los tenga en cuenta el Congreso y la ciudadanía para limitar la contratación con Pacífico Rubiales. Muchas gracias, doctor José Roberto Acosta, por su intervención, por el uso del tiempo y lo valeroso de su intervención. Es probable que aquí estemos ante el hecho de pronto más escandaloso de la historia de Colombia, ¿no? En términos económicos y financieros.
Pues porque estamos hablando de una empresa que emite acciones sin respaldo, que eso y una falsificación de dinero es una cosa bien parecida, pues en términos prácticos. Ahora, ahí la pregunta del millón es, ¿alguien en Colombia que tenga poder se referirá a esto? ¿O le echarán unas cuantas volquetadas más de tierra y seguirán engolosinados en asuntos que también son muy importantes, pero que al lado de esto resultan ser, por supuesto, juego de niños? Desde ya yo anuncio que a partir de estas denuncias voy a escribirles una carta a los fondos privados de pensiones y que por favor me informen como senador de la República cuál es el balance de sus operaciones con las acciones de Pacific Rubiales, cuánto se ganó, cuánto se perdió en esas operaciones, y ojalá la Contraloría nos ayudara también a mirar esto que ha ocurrido. Bueno,